Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leslie Judith Maldonado Ávila. Pertenezco al Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, número 13, extensión Altamira. Soy del grupo 307 y pertenezco a la capacitación de enfermería. Y en esta ocasión les estaré hablando sobre el proyecto transversal, el cual tiene el tema de cultivo de hortalizas en el hogar. Empezaré hablándoles sobre la razón de ser de nuestro proyecto. Parte del propósito de este proyecto es adquirir todos los conocimientos posibles. Gran parte de ellos han sido agrícolas, y esto ha sido gracias a todas las investigaciones y prácticas que hemos ido realizando. Ahora sabemos desde los materiales que necesitamos hasta las habilidades para la elaboración de la composta, del invernadero y el cultivo de hortalizas. Sabemos trabajar la tierra, sembrar y cuidar de ella. También hemos conocido la gran importancia y beneficios que estos aportan. Por ejemplo, cuando nosotros cultivamos nuestros propios alimentos, sabemos que lo que consumimos es 100% natural. Comento esto porque hoy día en el mercado la mayoría de los alimentos que se venden son alimentos transgénicos, es decir, que han sido modificados. ¿Y qué causa esto? Bueno, para que estén más bonitos, para que crezcan más rápido, muchas veces se utilizan fertilizantes. Fertilizantes que dañan a gran parte de la fauna y flora de sus alrededores. Así es que más allá de que también nos puedan dañar a nosotros, dañan a lo que está a su alrededor. Y es por eso que el propósito de este proyecto es contribuir al bienestar de nuestro planeta y concientizar a todo el que sea posible para lograr un cambio. Ahora les proseguiré a hablar sobre los objetivos de nuestro proyecto. En el caso del objetivo general, es disponer de un espacio dedicado a la siembra y a la cosecha de los alimentos, con el objetivo fundamental de conservar las bondades de la naturaleza, sacando lo mejor de ella, sin necesidad de tener el entorno más adecuado. Ahora bien, hablando sobre los objetivos específicos. Uno de ellos es adquirir más conocimientos y ampliar nuestra cultura. Otro es concientizar a las personas para que ellos también puedan llevar a cabo este proyecto en sus hogares. Otro es ayudar al medio ambiente a mantener un equilibrio sin necesidad de contaminarlo. Y por último, el saber la elaboración y cuidados necesarios para llevar a cabo la composta, el invernadero y el cultivo de hortalizas. Ahora les comentaré lo que hicimos en cada materia en relación con el proyecto. Empezaré por la materia de biología. En el caso de la fase 1, llevamos a cabo la elaboración de la composta. Para esto, el profesor nos mostró algunas imágenes y ejemplos de cómo lo podíamos hacer. Yo opté por hacerlo en una reja de madera, la cual mide 41.2 centímetros de largo por 22.8 centímetros de alto. Para esta también conseguí 4 tablas delgadas, que serían de las siguientes medidas: 41.2 centímetros. Estas nos servirían para tapar los huecos que hay en las rejas y de esta manera no se saliera la tierra. Después de que estuviera cubierto, también introducí un cartón de huevo para tapar los otros orificios que quedaban. Y después empecé a poner las capas. Primero se pone una capa de materiales café, lo cual incluye ramas, hojas secas, todo lo que tenga que ver que ya esté seco. Y después se le pone materiales verdes, lo cual es la cáscara de frutas y de verduras. Después otra capa de materiales café y por último una capa de tierra. Después se alternan hasta que se llena la caja completamente y se humedece o se riega con agua. Después le hice unos hoyos para que empezara el proceso de compostaje. Y de esta manera pues realicé mi composta. Ahora les hablaré sobre la fase 2, en la elaboración del invernadero. Para esto, el profesor nos mostró algunos ejemplos e imágenes sobre qué materiales podíamos utilizar y el tamaño que podíamos hacer. Yo opté por utilizar unas varas de un árbol que estaba fuera de mi casa
Mi papá las cortó y les dio las medidas para formar la base. Ahora, para llevar a cabo la tercera fase, la cual era el cultivo de hortalizas, el profesor nos mostró algunos videos como ejemplo de cómo teníamos que hacerlo y también nos dijo algunas hortalizas que nosotros podíamos sembrar. También nos puso otro video donde mostraba cómo en otros lugares que están también alejados de la ciudad, ellos mismos elaboran sus invernaderos y cultivan para beneficio propio. En mi caso, para llevar este cultivo de hortalizas, primero trabajé la tierra, yo y mi papá la estuvimos moviendo con una pala, después le echamos abono, lo regamos y hice surcos con un palito donde irían las semillas. Para esto elegí 5 diferentes tipos de hortalizas, 3 de ellas pues compré las semillas, lo que es el cilantro, el tomate y el chile. Y en el caso de las otras 2, cebolla y ajo. En caso de la cebolla ya estaba plantada, nada más la trasplanté. Y en el caso del ajo, pues agarré 5 ajos y los sembré de modo que la mitad quedara para adentro y la mitad para afuera. Entonces, después de esto lo regué. También cada tercer día lo hago, las riego y pues las voy a ver cómo va su crecimiento. Y así es como realicé este cultivo de hortalizas. Ahora bien, les mostraré las evidencias que corresponden a esta materia. Aquí se puede observar la elaboración de mi composta, de mi invernadero y del cultivo de hortalizas. En este caso muestro el cilantro, el ajo y la cebolla. Ahora les proseguiré a hablar sobre lo que hicimos en la materia de Física 1. En la fase 1, primero construimos un compostero llevando a cabo el tema de medición y los sistemas de unidades, las fundamentales, derivadas y equivalencias. Para esto, la maestra nos proporcionó de una tabla donde ya estaban los segmentos donde pondríamos las medidas. Una vez elaborada nuestra composta, teníamos que tomar las medidas de la altura, del ancho y del largo. Aparte de nosotros, lo tenían que medir otras 2 personas para demostrar que cuando medimos, cada quien le salió una medida diferente. Después hicimos con otras fórmulas, otras medidas y porcentajes derivados de esto y lo pasamos a metros. En la segunda fase, hicimos un reporte de investigación de los procesos de nutrición y respiración celular que realizan los microorganismos presentes en la composta, destacando la ley de gravitación universal. Para esta investigación, la maestra nos proporcionó una página donde teníamos que sacar lo más importante. Pudimos aprender los componentes que necesitan la composta, como la temperatura adecuada, la humedad, el pH, la aireación, los sistemas de compostas que hay y el proceso que hay dentro de esto. También destacamos cómo es que la ley de la gravitación tiene mucha relación con esto cuando se atraen los organismos y tienen diferentes masas. Después, en la fase 3, hicimos un reporte escrito sobre los tipos de energía utilizadas en los procesos realizados, es decir, cuando elaboramos la composta, el invernadero y el cultivo de hortalizas. Para esto yo mencioné diferentes tipos de energía como la térmica, la electromagnética, la eléctrica y la interna, además de la mecánica que incluye la cinética y la potencial. Y entonces describí cómo utilicé cada una de ellas. Y aquí están las evidencias de lo que realicé. Está la tabla que les mencioné con una imagen de la composta ya hecha. También está la investigación sobre los procesos de nutrición con 2 imágenes para complementarla y la investigación sobre los tipos de energía utilizadas. Ahora les hablaré sobre la materia de matemáticas. En el caso de la primera fase, esta está dividida en 2 partes. La primera de ella trata que a partir de la elaboración de la composta, hacer 2 gráficas en el plano cartesiano sobre el tiempo que duró su elaboración y la cantidad de los materiales. Para esto, primero tuve que ver los materiales que iba a ocupar
y me basé en las cantidades que yo utilicé para realizar la mía. Y en el caso de poner el tiempo de duración de todo el proceso, desde la recolección de los materiales hasta que ya estuviera lista para usarse, yo lo dividí en semanas y fue como mínimo 3 meses. Para eso tuve que investigar antes los pasos que se necesitaban para elaborar esta composta. En el caso de la parte 2, esta constaba del diseño del invernadero. Para esto teníamos que sacar las medidas y las coordenadas para poder graficarlo. Lo íbamos a graficar en GeoGebra, una aplicación. Yo utilicé las medidas del invernadero grande, como si lo fuéramos a hacer en la escuela. Para esto teníamos que sacar unas medidas. Yo saqué estas medidas de un video donde hacían un invernadero grande, como el que íbamos a hacer en la escuela. Entonces, de ahí, de esas medidas, teníamos que sacar ahora las coordenadas, porque lo íbamos a graficar en GeoGebra. Teníamos que sacar las literales X, Y y Z, la cual Z indica la altura y se utiliza para formar una figura en 3D, y es lo que íbamos a hacer. Después de graficarlo teníamos que sacar la pendiente para ver si los segmentos eran paralelos. Para sacar la pendiente se utiliza la siguiente fórmula: M igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. También teníamos que sacar la distancia entre segmentos. Para esto se utilizó la siguiente fórmula: D, es decir, distancia de los puntos, por poner un ejemplo, AB, igual entre la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y pues se sustituyeron los valores con las medidas que yo tenía. También sacamos el área y el perímetro. Las medidas que utilicé fueron las del invernadero, que medían 6 metros de ancho y 8,5 de largo. En el caso del perímetro, mi medida resultó ser de 29 metros, y en el caso del área, la maestra nos brindó de una fórmula que teníamos que utilizar y a mí me dio la medida de menos 25,5 metros. Ahora les mostraré las evidencias de matemáticas. En esta podemos observar las dos gráficas que hice en papel bond. Después, también cómo grafiqué en GeoGebra, en este caso el diseño del invernadero, y después la estaca, para después a llevar a cabo su elaboración con palos de madera y los letreros que están aquí. Ahora les hablaré sobre la materia de literatura. En el caso de la primera fase, hicimos un reporte de investigación individual sobre el problema de la contaminación del medio ambiente derivado de la basura, provocando un desequilibrio ambiental en los últimos 10 años. Aquí pues tuve que investigar en diferentes páginas para ver cómo es que esta contaminación se había provocado, cómo la basura ha afectado al medio ambiente, y también teníamos que realizar una propuesta personal sobre qué podríamos hacer en la institución para que disminuyera pues el uso de la basura incorrectamente. Yo propuse elaborar como una cesta de básquetbol con un recipiente de botellas y una base de fichas, que es donde sería el tanque, donde encestarían las botellas y caerían ahí, ¿verdad? Y al final, cuando se llenara, sería un tanque grande, pues lo llevaríamos a un centro de reciclaje. Eso fue lo que yo propuse. Y todo con materiales pues que ya hubiéramos utilizado antes. Ahora bien, en la segunda fase hicimos la evolución de las diversas épocas literarias en una línea del tiempo, donde establecieran las características, estilos de vida relacionados con el cuidado del medio ambiente, resaltando la época contemporánea y su visión ante la realidad. Este trabajo fue en equipo y a nosotros nos tocó investigar sobre la época preclásica. Entonces, cada quien le tocó hacer su parte, y queriendo destacar acerca del medio ambiente, se mencionaba que en ese tiempo, en esa época,
apenas estaban surgiendo las primeras industrias y el uso del carbón, así es que es como cuando iba empezando la contaminación. Bueno, desde antes ya se llevaba a cabo, pero es cuando tuvo un poquito más de auge. Y en la fase 3 redactamos un texto literario, en este caso una fábula, para presentar un mensaje respecto al cuidado del medio ambiente en nuestro contexto escolar o en la comunidad. Promover cambio de actitudes para que participemos en el proceso de los residuos sólidos, su aprovechamiento al conocer los nutrientes de la basura orgánica de la naturaleza, alimenticia y una efectiva clasificación. Para esta fase hicimos un video donde pues representábamos la fábula que se había escrito. Esto también se realizó en equipos, entonces también cada quien se dividió lo que uno iba a actuar o más bien decir, y también la que iba a presentar el video con unos monitos que se pegaron en unos palitos como si fuera una mini obra de teatro. Entonces se grabó y se presentó con el fin, como ya se mencionó, de mostrar un mensaje para concientizar a las personas sobre el uso que le deben de dar a la basura y evitar una contaminación innecesaria. Y aquí está cómo lo realicé. Aquí está la investigación sobre la contaminación y la propuesta que di. Después, la línea del tiempo que realizamos en PowerPoint. Y por último, los integrantes de la fábula que hicimos y representamos en video, el cual tenía como personajes un árbol, una mariposa, una niña y un corazón de manzana. Ahora les hablaré sobre la materia de Historia de México 1. En el caso de la fase 1, hicimos una investigación en la cual se tenía que reflejar los tipos de hortalizas y compostas que eran utilizados en las diferentes épocas de México. Se tenían que señalar el año y la forma en que se cosechaban. Para esta investigación, pues hice muchas búsquedas en páginas de internet sobre cómo se cultivaba antes, las técnicas que utilizaban, los instrumentos. También vi videos de cómo se hacía esto y sobre los alimentos que son originarios de nuestro país y cuáles se dan más en cada región. Entonces, todas estas investigaciones me sirvieron para llegar a una conclusión final, porque también teníamos que dar nuestro aporte personal sobre el tema. Después, en la fase 2, hicimos un video en donde el espectador pudiera apreciar los diferentes tipos de hortalizas que eran utilizados en las diferentes épocas. Teníamos que utilizar nuestra creatividad para causar un impacto visual y auditivo. También podíamos hacer una representación usando imágenes, videos, audios, o sea, es decir, hacer un video o nosotros mismos hacer la representación. Y yo decidí hacer la representación. Para esto utilicé materiales que yo ya tenía. Realicé unas chinampas, que era una forma de cultivo de antes. Utilicé una lona azul para simular el agua, después un cartón y arriba le puse tierra. Después puse hojas, pues para simular la hierba, y unas calabazas que hice, también se las puse allí. También a una tabla le di forma de una canoa o trajineras, que es donde pues iban, como en la imagen que está atrás, por el lago, se ponían al lado de ellas y pues con los instrumentos, con un pico, pues sacaban los alimentos o araban la tierra. Entonces fue lo que yo realicé. También presenté algunas imágenes y utilicé pues ayudas auditivas, porque pues puse música de fondo, así como de antes. Así es que pues estuvo muy bien esta realización del video. Y en la fase 3 realizamos una exposición basada en las dos actividades anteriores, haciendo o diciendo qué fue lo más sorprendente que obtuve y la conexión que tenía con otras materias. Y pues en esta exposición se tenía que reflejar todo el conocimiento que yo había obtenido. Así es que para este video también hice un repaso de todo lo que ya había visto, lo que había aprendido. Tuve que buscar con otras materias la conexión que tenía con estas investigaciones que ya había hecho. Y pues me di cuenta de que sí, previas investigaciones pues me sirvieron para al final poder realizar mi proyecto. Y aquí están las evidencias de cómo lo realicé.
En medio se encuentra la investigación que hice sobre el cultivo de hortalizas. Aquí al lado se muestra cuando hice el video representativo de las chinampas. Y en esta parte es el último video donde expliqué lo que más me había sorprendido y los nuevos conocimientos adquiridos. Now, I will talk about the subject of English. First one, we did a research on how to eat before and now, and another research on the step to compost the home. And phase two, we have to conduct research on the history of greenhouse and make a concept map and conduct an investigation of the greenhouse of Tierras Amarillas. And finally, in phase 3, we have to conduct research on Windows farms. Below I will present some images as evidence of the research I did. Ahora me gustaría mencionarle los resultados. Este proyecto se puede catalogar como innovador, porque nos brinda de nuevas alternativas para cuidar y proteger al medio ambiente, ya que fomenta la creatividad de los alumnos al animarnos a utilizar materiales que ya tenemos para la elaboración tanto de la composta como del invernadero e incluso el cultivo de hortalizas. También aprendimos que no se necesita de un gran espacio o de las mejores condiciones para llevarlo a cabo. Lo que se necesita es la motivación correcta, y así lograremos mayores resultados. Un claro ejemplo de esto son los invernaderos de Tierras Amarillas. Allí se encuentra un pueblo indígena que son de bajos recursos, pero que la creación de invernaderos y que ellos mismos cultivan sus alimentos los ha ayudado a mejorar su alimentación y a tener un sustento económico. Por lo tanto, también ha mejorado su calidad de vida. Ahora les voy a comentar sobre los aprendizajes esperados. Uno de ellos es adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para poder realizar desde tu hogar un invernadero, una composta y un cultivo de hortalizas. También saber la importancia de realizar esto y dar a conocer esos beneficios a los demás. Otro de ellos es ayudar a evitar la contaminación del planeta usando recursos naturales en vez de químicos. Ahora les diré las conclusiones. En lo particular, el aprendizaje que tuve fue sobre adquirir nuevos conocimientos o mejorar los que ya tenía. En este caso, en su mayoría, sobre la agricultura, pero también sobre cómo tener un modo de vida más sustentable. Además, el tener la satisfacción de ver que todo el trabajo que has hecho tiene resultados, el apreciar el crecimiento de una planta y poder entender y dar a conocer los beneficios que esto te brinda, como por ejemplo alguna ayuda económica, te ayuda a desarrollar tus destrezas, te ayuda a mantener tus valores, como la paciencia, la perseverancia, la disciplina, el trabajo en equipo y la responsabilidad. Además, me ha ayudado a hacer cosas que a lo mejor nunca haría si no fuera por este proyecto, y esto me ha permitido también desarrollar nuevas habilidades, nuevos pasatiempos que podré ir desarrollando con el tiempo. Y pues me da mucho gusto saber que ahora ya lo sé realizar desde mi hogar y que también esto lo puedo compartir con los demás para que también lo puedan llevar a cabo. Now, I will do the conclusions in English. Conclusions. In particular, the learning I had was to acquire knowledge about agriculture and a more sustainable way of life, as well as the satisfaction of seeing the result of your work and appreciating how plants develop and how they benefit you in many ways. For example, it helps the economy, creativity, and the preservation of values such as perseverance, patience, responsibility, disciplines, and teamwork. They also allowed me to do new things that first I would never do if it were not for this project, and that allow you to develop and share with other people what we have done. In addition to the ability to do all this from your home with materials that you already have and the necessary components to achieve it, so that at the same time we help our planet and avoid pollution. Thanks for your attention.